¿no? Es la idea también que, bueno, cuando eres joven, pues no piensas mucho en muchas consecuencias que puede ocasionarte ir a investigar, ir a investigar leyendas y demás cuestiones, ¿no? Y bueno, el otro cuento que viene ahí en el libro es sobre todo, es intentar ser un poco más, digamos, un índole clásico, jugando con la idea de los fantasmas, de un amor trágico, un poco a la idea del romanticismo alemán, ¿no? Hubo una tragedia y a partir de esta tragedia pues se desató una cuestión terrorífica alrededor de los personajes, ¿no? Pues hay un desenlace ahí que tal vez podría parecer no tan terrorífico, ¿verdad? A los que, digamos, no están acostumbrados o no se dejan llevar, sobre todo por la lectura, ¿no? Pero pues esa es la intención en los cuentos, ¿no? Y como ya comentaba al inicio, ¿no? Los que buscamos precisamente literatura de terror, pues es con el fin de encontrar el terror, el miedo en los escritos, ¿no? Es esta cuestión de dejarnos llevar precisamente por los narradores, por los cuentos, y de cierta manera, pues sabiendo que estamos a salvo en este lado de, de la existencia, ¿no? Entonces, esa es la idea también de los cuentos, ¿no? A grandes rasgos. Em, ¿Cuál de tus tres cuentos que publicaste es el favorito? El que más me agradó a mí fue este que estamos viendo, que son los Ulícidos de Chilchaltehuitle, ¿no? Porque también jugué con esta idea de, sobre todo, se desarrolla en Catemaco, ¿no? Que es un lugar paradigmático y mágico aquí en México, que con esta cuestión de la brujería o de la santería y que tiene un trasfondo, sobre todo desde los aztecas, ¿no? Entonces, es el que más me agradó de cierta forma escribir, ¿no? Por el desarrollo. Ambos cuentos, y el de los gusanos, pues, se desarrollan aquí en México, ¿no? Uno en Catemaco y otro en Ocotlán, me parece, Ocotlán, no me acuerdo el nombre de la comunidad, ¿no? Precisamente también retomando esta idea de que son en comunidades viejas, en comunidades antiguas, donde hay ciertas presencias milenarias, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que su esencia permanece, ¿no? Y están esperando algún momento despertar para ya sea llevar a cabo una venganza o simplemente para alimentarse las personas incrédulas, ¿no? Pero de los Crucidos de Chaltehuitle, pues fue el que más me agradó y creo que pues me salió bien, ¿no? Ya lo dirán los lectores. Ok, ¿hay alguno de los cuentos que de otros escritores que colaboraron que te haya gustado? Y hubieron un par, por ejemplo, para después de cenar de Daniel Wilson, me agradó que, bueno, ya es un escritor que ya ha colaborado con la editorial y ha sacado sus propios material, ¿no? La vagina dentada también, ahí me hizo una reminiscencia a Freud de repente, ¿no? El título, pero bueno, que te va a comer el sexo y estas cuestiones, ¿no? Eh, ¿Qué otro? El aviso de Frisia Guerrero me gustó, también estuvo muy interesante. El de Paticha, ya lo había leído, creo que ya lo habías publicado con anterioridad, ¿no? Ujú. Ese me sigue llamando, por ejemplo, y también el de Bianca y el de esta Macarena, ¿no? Que son hasta el momento los que he podido leer, no he podido concluir todo el libro, ¿no? Lo he estado leyendo por partes, pero los que llevo ahorita, porque tampoco, también no los he leído seriados, ¿no? Me aviento un volado, un tiro de dado de 20 y el que va saliendo es el que escojo para leerlo, ¿no? Este, pero, pero,
por lo que he visto, pues los escritores pues sí hicieron su trabajo, ¿no? Porque también pues escribir horror, terror, pues también, o escribir en general, ¿no? Implica una labor de investigación al respecto de lo que se va a escribir, ¿no? No se escribe, no se escribe así al vuelo, ¿no? Yo pienso Ujú. que debe de haber una breve investigación precisamente de lo que se quiere escribir, una idea básica, lluvias de ideas, y ya pues se va trabajando a partir de esto, ¿no? Pero de los que he leído hasta el momento, pues son los que más me han agradado. Ahí. Muchas gracias. Pues sí, lo que yo ahora quisiera mencionar, algo que abordo en la introducción del libro, muchas gracias, Leo, es el tema del terror. Y menciono que a mi apreciación, a como yo lo veo, requiere de ciertas condiciones. No todo porque dé miedo es terror. A ti te puede dar miedo haber perdido el celular. Y eso no necesariamente es terrorífico. Tiene ciertos componentes el terror que te pueden hacer, em, que es diferente al terror cotidiano. Un miedo cotidiano puede transformarse en algo terrorífico, como cuando en la película de Poltergeist la señora acomoda una puerta de una repisa en la cocina y de pronto la encuentra abierta. Parece algo cotidiano donde ella fue la que se equivocó o la que no recuerda haberla abierto o cerrado y después se abren todas, ¿no? O sea, pasa de algo que parece extraño pero cotidiano a algo abiertamente extraño, abiertamente fuera de lugar, no Mm, natural, difícil que suceda con las reglas de la física que más o menos tenemos presentes, y entonces se vuelve terrorífico, ¿no? Como cuando voltea y están todas las sillas acomodadas sobre la mesa. Obviamente eso no pudo haber sido alguien haciéndole una broma a alguien, un ser humano. ¿Me explico? Bien. em, Hay elementos que pueden darle terror a unas personas y a otras no. Puede ser que te dé miedo culturalmente. Es decir, según tu cultura, algo puede ser terrorífico para unas personas y para otras no. Eh, Alguien que no tenga contexto con la religión católica y entre a una iglesia y no esté bien iluminada y encuentre a un ser humano colgado en cruz y evidentemente sufriente, sangrante, pues puede darle miedo. Lo mismo que puede darle miedo el sacrificio, humano o animal, o puede darle miedo ciertas figuras de divinidad de otras culturas, perfectamente pueden darle miedo. También es normal que produzca más terror algunas cosas sobre mujeres que sobre hombres. Y también es más común que sea más, según diversos artículos que estuve leyendo para la elaboración de este ensayo, también es más común que le dé más miedo a gente grande, ya en senectud, ¿no? Porque, pues, bueno, hay diversas explicaciones, ¿no? Una podría ser porque se sienten más frágiles. También puede ser generacional. Para mis hermanos, el exorcista, que son mayores, el exorcista era algo de mucho miedo, y para mí no. Cuando yo lo vi solo en casa, en videocassette, y no, o sea, sí me dio miedo, pero me pareció emocionante. No fue una película que me hiciera tener miedo de ir al baño o tener miedo de conciliar el sueño, no, para nada. Em, entonces es cultural, es generacional, es histórico. Cuentos de terror, bueno, eventualmente hay cuentos de terror antiguos o historias o leyendas, tradición oral que nos pueden dar miedo y otras no. En los pueblos, bueno, yo conocía mucha gente que venía de diversos poblados en el resto del país y solían hablar del diablo como algo que podías llegar a encontrarte en ciertas partes de su comunidad. Eh, y era algo que para ellos parecía relativamente emocionante. A mí no me parecía como de muchísimo miedo, había cosas que me podían dar más miedo, pero emocionante no me lo parecía. A ellos sí, ¿no? Pero sabían que era algo que se podía relacionar con el terror y que no para todo el mundo era un encuentro agradable.
También puede ser situacional porque eventualmente en el estado de ánimo alguien puede verlo de manera diferente. Pongo un ejemplo. A veces uno está como más abierto al terror y cualquier ruidito nocturno por la dilatación de los objetos a causa de su temperatura puede ser más o menos terrorífico. Pero a veces uno está en un estado de ánimo en el que eso no da miedo. Está abierto a entender, a tratar de saber qué ocurre y por qué ocurre. Abierto a buscarle una explicación que no sea solo es la dilatación y contracción de los objetos por la temperatura. Porque a veces puede ser algo más, ¿no? Puede ser el burbujeo del agua en las tuberías, puede ser un animal, ¿no? Puede ser un gato en la azotea o puede ser un ratón en tu cuarto comiéndose tus libros. Pueden ser muchas más cosas. Algunas te darán miedo, otras te parecerán aburridas, otras te parecerán ridículas o terroríficas. Bueno, también puede ser situacional, puede ser emocional. Hay muchas condicionantes que generan el terror y el terror es delicado, es difícil, es fácil más bien romperlo. Por eso, o sea, si alguien prende la luz, se acaba la magia y se acaba ese momento en el que era posible que no fuera un ratón, que no fuera un gato, que no fuera la contracción de los objetos, sino algo más sobrenatural, algo más memorable, un duende, un fantasma, un demonio, un monstruo, algo que genere terror, ¿no? Em, pero también hay que tomar en cuenta algo que a mí me parece muy importante, y es que en distintos lenguajes hay distintas maneras de manejar el miedo. Pongo un ejemplo. Bueno, primero explico a qué me refiero con lenguaje. Hablar, nuestro idioma, es un lenguaje hablado. Y ese lenguaje hablado puede tener distintas codificaciones. Puedes hablar español o puedes hablar inglés. Y otro lenguaje distinto es la escritura, ¿no? Por supuesto que son correspondientes el hablar español y el escribir español. Pero hay otros lenguajes, como el lenguaje pictórico, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de señas, el lenguaje incluyente, o sea, distintas maneras de decodificar una comunicación que nosotros queremos hacer. Bueno, dentro de estos lenguajes hay maneras que son más efectivas de manejar el terror u otros temas. El romance, por supuesto, por ejemplo, ¿no? Y además, dentro de algunos lenguajes hay algunos temas que son más recurrentes. Por ejemplo, aunque en el cómic suele haber más hombres que mujeres, y mencioné hace rato que el terror es más consumido por hombres que mujeres, en el cómic no hay mucho terror. Hay muchísimo más aventura o lo que en el cine sería acción, etcétera. Sí, puede existir, ¿no? Pero más escaso también podría ser cómic romántico. ¿Me explico? O sea, dentro del cómic o de lo que llamaría Rodrigo Álvarez, quien está en los controles, el arte secuencial, pues hay diversos temas y unos van a ser, según la época que te toque, unos más comunes que otros, ¿no? En el cine la comedia ligera es muy boyante, lo mismo que en las series televisivas, porque genera mucho éxito con poco presupuesto. Y el terror, pues a veces requiere mucho presupuesto porque vender una ficción puede ser más complicado que otro. A veces hacer un relato en cine, en ese lenguaje de fantasmas, pues puede ser relativamente sencillo a uno donde tú pongas kaijus, ¿no? O bueno, estos monstruos super gigantescos tipo Godzilla. Se puede hacer terror, con muchas cosas se puede hacer terror, pero son lenguajes diferentes. Y no es lo mismo lo que te da miedo en palabra hablada, en una narración, alrededor de una fogata, que lo que te da miedo en una sala de cine, que lo que te da miedo en arte secuencial o lo que te da miedo en una novela. Porque en el arte secuencial tienes el apoyo de la imagen, en una novela, en un cuento, no. Y
hablando de novelas y cuentos, pues son distintos, son diferentes. Aunque se puedan parecer en cuanto a que se parecen más entre ellos que con respecto a una película, el tema de la extensión y que haya diversas líneas argumentales hace un mundo de diferencia en cómo generas miedo con uno y cómo generas miedo con otro. Y la verdad es que a mí me parece que es difícil, insisto. ¿Por qué? Porque es muy fácil romper ese momento de ficción. Como decía, alguien te habla y puedes seguir teniendo miedo mientras estás leyendo una novela de terror y estás sintiendo miedo. Pero también puede ser que se pare el metro, que te tengas que bajar y necesariamente tengas que romper tu estado emocional en el que te estabas ya adentrando y entonces pues se rompe el miedo. ¿No? Hay miedos como en una novela que vas a intentar que sean muy largos, pueden durar 60 páginas, un par de escenas. En el cine no puedes tardar media película en una o dos escenas. O bueno, es muy fácil que te abandone el público. Distintos lenguajes, distintas maneras de construir, incluso la misma obra. Es decir, por ejemplo, Poe, si a alguien le da miedo Poe, o si a alguien le da miedo no sé, algo que haya sido escrito. Sí, el gato negro o la caída de la casa de Usher o el cuervo. Pues sí, a lo mejor hay alguien a quien le da miedo. Y cuando lo pasan a un lenguaje de arte secuencial o lo pasan a un lenguaje televisivo o cinematográfico, tiene que ser manejado distinto, porque hay cosas que en un lenguaje funcionan y en otros no. Por eso la gente luego, como no sabe nada, luego viene a internet a vaciar su ignorancia, a exponerla, ¿no? Y te dicen que pues esto no está bien, porque no debió de haber sido así. Y ahí puede haber polémica, puede haber alguien que esté de acuerdo, puede haber alguien que no, pero lo ideal sería pues llegar mejor informado y con cosas muy específicas. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Por qué? Porque da miedo, porque no da miedo. Si ese era el objetivo, no porque a ti te gusta, no es fanservice para ti. Cada quien escoge lo que le gusta y lo que no. Pues sí, si este tipo, por ejemplo, habrá escritores muy famosos o cineastas que generan terror o que lo pretenden, porque una cosa es que tú pretendas el terror o que escribas de cosas relacionadas con el terror y otra cosa es que tengas el objetivo de generar terror. Muy acertadamente Carlos Camaleón decía en la presentación en el Zócalo de este libro de la densa temática del terror, mencionaba, yo escribo sobre monstruos. Estos monstruos pueden dar miedo o no, pero yo no estoy intentando escribir terror. Mm. Y tiene mucha razón. Yo pienso que varias de las cosas que escribe sí pueden generar terror, ¿no? Pero su finalidad es contar una historia y ya si genera terror, bueno, pues es algo que sucede en cada lector, él se lo deja a los lectores. Eh, Además de que hay un elemento que a mí me parece definitorio en el terror y que lo diferencia del miedo en general, que es el terror siempre genera una sensación de desagrado. No es solo el temor por sí mismo, no, es un poco incomodante, te trastoca la conciencia o los intestinos, molesta. Y esa diferencia haría que, por ejemplo, alguien considerara a un escritor como Mario Cruz de terror, porque sí, efectivamente su narrativa puede incomodar tanto a quien le gusta su obra como a quien no le gusta. O sea, la gente de la vela perpetua, pues seguramente no le gustará su obra. Y tal vez también logre el mismo efecto, ¿no? De causar terror. Varias colaboraciones tenemos también en este libro de mujeres, por ejemplo, de Bianca o Macarena, o de Frisia. Pues Bianca y Macarena ya con larga trayectoria, ¿no? O sea, no es la primera vez que escriben terror. eh, y ya tienen muchos años publicando. Frisia es un poquito más joven eh, y regularmente lo que ella escribe no es terror, sino poesía. Eh, También tenemos otras mujeres que no habían escrito en Sangre y Cenizas y que llegaron por medio de la convocatoria, lo cual pues les agradezco mucho a ellos y a ellas, ¿no? Bien,
No sé si hay algo que tú quieras mencionar, agregarle. Sí, bueno, más bien ya comentar lo que tú venías diciendo, ¿no? Que el terror también es contextual, histórico, y me recordó precisamente este sábado que Sangre y Cenizas estuvo en la Feria del Libro Satánico, ¿no? En esta Siniestro. cultura, bueno, judio-cristiana, ultra ortodoxa y demás, pues sería de locos pensar en una feria sobre los libros satánicos y estas cuestiones, ¿no? Y sin embargo, pues la feria era pues, una feria normal y las personas que seguramente eh, pretenden estar dentro de esta parte religiosa del diablo, pues no lo ven como lo ve la otra parte, su antípoda, ¿no? El diablo es malvado y nos va a matar o nos va a poseer, sino tal vez seguramente lo ven como una figura de conocimiento, ¿no? Al conocimiento arcano que puede dar otras cuestiones. Entonces, depende también mucho de la mirada, ¿no? Y de la concepción que las personas tengan o a lo que le tengan precisamente aversión. Va a depender de a lo que le tengan aversión, a lo que les incomode por las noches, ¿no? Sus culpas, sus miedos, sus angustias, sus frustraciones. Por eso a mí me parece como muy interesante el diálogo que una persona, ya sea lector o audiencia, genera con un texto de terror, porque puede tener momentos, realmente es como la literatura erótica, requiere de mucha intimidad entre la obra y uno. Eh, Se nos perdió Cristian. Se nos perdió Cristian, Leo. Ah, ya, ya, ya regresó. A ver, en esa onda. Es que se nos Ya, cayó. ya, Sí, se nos cayó ahorita que regrese, Chris. pero yo ya lo veo. Yo todavía no. A mí ya me apareció aquí. Bueno, ahorita en lo que llega, A mí sí me aparece en la transmisión, ¿eh? Entonces, a mí no no, sé si se me me está perdió. Yo creo escuchando que se mal, tiene que volver a meter. Va a ser por el lag, pero, Leo. pero bueno, sí, Entonces, bueno, era la feria de libro siniestro, Leo, ¿no? No satánico. perdón. Era la, era la feria de libro siniestro, no satánico. Ah, perdón, la Feria del Libro Siniestro, sí, sí, es que por ahí habían varios, ya regresó. Ahora sí ya regresó Chris. Ah, ok. muy bien. Este, decía yo que se requería de un momento de mucha intimidad entre la obra y quien la revisa, y que eventualmente por eso puede generar mucho impacto. Todas las obras requieren ese grado de intimidad, pero no siempre la naturaleza de la obra lo permite, o como no lo requiere, pues puede uno terminarla aunque no se haya comprometido tan profundamente. Entonces, pues hay lectura que se puede hacer muy ágil, muy somera, pero que a lo mejor, tal vez, no estoy diciendo que siempre, te demanda menos. El terror sí es muy importante que tú te comprometas, de otra manera incluso puede ser aburrido, cansado o ridículo. Y es lo peor que te puede pasar, ¿no? Cuando estás buscando el terror, que al contrario genere risa. No quiere decir que no pueda haber un contraste entre risa y terror. Efectivamente puede haber obras pues de humor negro, y algunas muy bien logradas, pero justamente tiene que haber un gran trabajo muy fino de vaivén, lograr meter a la gente en un ambiente y después sacarla de ahí con un detalle o con algo repentino, y que no se dé cuenta, que parezca verosímil, que sea natural, que funcione. Y eso, pues, si ya dar miedo es difícil, ahora alternarlo con otra cosa también es difícil. También sucede que lo alternan con el romance, como en la versión de Drácula de Coppola, que le da un cariz, le quita lo romanticista y lo hace romántico.
¿no? O sea, no hay tensión sexual entre Termina las y protagónicas, Wilhelmina Harker y Van Helsing, ¿no? Aunque sí, uno podría, a partir de una interpretación de las cartas, pues pensar, estos se hablan demasiado de amor, ¿no? Todos se aman muchísimo, pero hay que entender que también es la naturaleza de la época. Obviamente no se dicen queridos hoy en día todo el tiempo, pero en ese momento en las clases medias y altas a las que intenta reflejar Bram Stoker, pues tal vez sí, ¿no? Tenga carices que nosotros en el siglo XX o XXI no vemos, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta, por eso decía que es histórico. ¿Querías decir algo, Leo? sí, ahorita que mencionabas precisamente la parte romántica de la película de Drácula, ¿no? Y también hay ciertas cosas que no pasan en la novela y en la película, sí, ¿no? Como el romance entre Drácula y Mina, ¿no? Que en la novela no sucede, sino todo lo contrario, Mina lo va a buscar para matarlo, ¿no? Y eso también como que en la película, pues, aleja un poquito el matiz que encontramos en la novela. De acuerdo, sí, yo también lo veo. Y ahí depende de la versión de cada quien, o sea, la reinterpretación que se haga de la obra de Stoker, o sea, la de Coppola es una, y la del 79, que no me acuerdo del nombre del director, es otra, y así, ¿no? Y hay reinterpretaciones que no necesariamente obedecen a la obra, sino que se inspiran en Drácula y en muchas otras y, y generan una nueva ficción que obviamente está relacionada, no sé, se me viene a la cabeza la música de los vampiros u otros, ¿no? Que están cuasi inspiradas, eh, pero no es el Drácula de Coppola o el Drácula de fulano de tal, ¿no? Eso también existe en todo los mensajes, ¿no? Ya sea en estos literatura, cine, pintura, etcétera, en las artes, en el entretenimiento también. Es difícil a veces diferenciarlos, a veces es obvio, pero siempre dependerá de cada quien tendrá una versión diferente de qué es arte, qué es solo entretenimiento, qué solo es arte, qué es arte y entretenimiento al mismo tiempo, etcétera. Pues bien, eso existe siempre, tanto en las artes como en el entretenimiento, y la gente va a ir reforzando su devenir de distintos mensajes y narrativas, y la gente exponiéndose a ello y adoptando algunos porque le llega, porque le gusta, porque le interesa, etcétera. Y eso también sucede en el terror, ¿no? O sea, por ejemplo, las películas donde intentan juntar monstruos y sale Drácula y el hombre lobo y Frankenstein, etcétera, etcétera, y que eventualmente también se hacía en el cine mexicano, Pepito contra los monstruos, El Santo contra las vampiras, y que eventualmente se mezclan. Sucede en Hollywood y sucede en muchos cines, ¿no? Nosotros tenemos estos presentes porque son a los que hemos estado expuestos, pero sucede también en otras partes del mundo con otras tradiciones cinematográficas u otras tradiciones narrativas literarias o editoriales o como quieran decodificarlo e interpretarlo. Pues bien, esto es lo que estamos nosotros exponiendo aquí. Vamos a intentar hacer más de una emisión a la semana. Algunas serán largas, como esta, o espero no tan accidentadas, y otras pues serán más breves. Si les gusta este contenido de Sangre y Cenizas, por favor compártanlo. Esto es Sangre y Cenizas. Hoy nos acompañó Leo, Rodrigo en los controles. Frisia no nos acompañó hoy. Yo soy Cristian Chavero de Sangre y Cenizas. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.